Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estamos en el Festival de Trucos. Este es el Festival de Trucos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Y estoy aquí hoy porque te quiero hablar de los trucos que quiero enseñarte para que tú puedas determinar si tu cuerpo es más pasivo en el sistema nervioso o si es más excitado, porque es vital que lo sepas. Si sabes distinguir si tu cuerpo es más pasivo o es más excitado, vas a poder utilizar correctamente la dieta 2x1, la dieta 3x1 y vas a poder adelgazar. Por primera vez no solamente vas a poder adelgazar, te vas a poder mantener. En el libro El Poder del Metabolismo vas a ver que hay un capítulo que se llama Todos no somos iguales, donde se explica el descubrimiento importantísimo de que todos no somos iguales. Algunos tenemos un sistema nervioso pasivo y otros tenemos un sistema nervioso excitado. Y eso cambia el tipo de combustible o el tipo de comida que debemos darle al cuerpo para que el cuerpo pueda balancearse y pueda entonces tener éxito desde el punto de vista del metabolismo. Ok, aquí vamos. Vamos con el truco número 3. Aquí vamos a explicarte este. Ok, fíjate. Mirándolo así por encima, el que tiene un sistema nervioso pasivo es un sistema nervioso que está en las de parar. Y el que tiene un sistema nervioso excitado es un sistema nervioso que está en las de mover. El sistema nervioso pasivo está diseñado para digerir, descansar, reparar. Y es el que está funcionando cuando tú estás durmiendo, o cuando tú estás comiendo, o cuando tú estás digiriendo. Necesitas el sistema nervioso pasivo funcionando, porque es un sistema interno. Los órganos de adentro del cuerpo son los que están funcionando. Ahora, si tú tienes una emergencia, y hay un peligro, y tienes que correr, o te vienen persiguiendo, o hay un accidente, tú tienes que tener un sistema nervioso de acción. Pues se dispara el sistema nervioso excitado, que es el sistema que hace que tú puedas correr, brincar, mirar, moverte, salirte del medio, salirte del peligro. Este es el sistema nervioso excitado. Todos nosotros tenemos ambos sistemas. Pero ¿qué pasa? Se ha descubierto que todos nosotros tenemos cierta tendencia más hacia el pasivo o cierta tendencia más hacia el excitado. Pero el éxito en el tema del metabolismo está en el balance. Un metabolismo balanceado. Tan malo es un sistema demasiado lento como un sistema demasiado excitado. Vamos a darte ahora cuál es el truco para tú saber, uno de los trucos, este es el truco número 3. ¿Cómo saber si tu cuerpo o el de tu pareja o el de tu ser querido, el que tú quieres ayudar, es más pasivo o más excitado? Y la razón por la cual lo quieres saber es porque tendrías que saber esto primero para saber qué tipo de dieta le das. Hay carros que corren con gasolina y hay camiones que corren con diésel. A los camiones no se le puede echar gasolina porque no corren. Y a los carros no se le puede echar diésel porque no corren. O sea que cada tipo de motor, cada tipo de organismo necesita su tipo de alimento. Los otros días oí un ejemplo espectacular de bueno. Y te dice, tú no puedes alimentarle hojas a un tigre, se te muere. Ni puedes alimentarle carne a un elefante, se te muere también. Quiere decir que cada uno de esos animales necesita su propio tipo de alimento. Los elefantes son vegetarianos, comen muchas hojas. Los tigres son carnívoros, necesitan carne. Nosotros no somos ni una cosa ni la otra, pero necesitamos un balance. Algunos de nosotros somos más carnívoros, algunos de nosotros somos más vegetarianos. Y tienes que poder determinar si tu cuerpo es pasivo o es excitado para poderlo entender y poder aplicarlo correctamente. El truco número 3 tiene que ver con la capacidad de eliminación. Eliminación. Todo lo que entra al cuerpo, tiene que salir. Si no sale, se almacena. Si se almacena, crea problemas. ¿Por qué? Porque decíamos en un episodio anterior que la vida, el metabolismo es movimiento.
El metabolismo no es otra cosa que movimiento, porque inclusive la palabra metabolismo viene de meta, que quiere decir movimiento del griego. Así que el metabolismo es movimiento. Cualquier cosa que para el movimiento, te para el metabolismo. Por eso muchas personas que tienen estreñimiento no pueden bajar de peso, inclusive engordan. Así que hasta el estreñimiento te engorda, porque es un parar del movimiento, es un obstáculo al movimiento. Entonces, si las personas que tienen un sistema nervioso pasivo no tienen problemas de eliminación, o sea, van al baño bien, sin ningún problema y nunca tienen problemas de tipo de estreñimiento. Por otro lado, se ha descubierto que el cuerpo de una persona pasiva tiene mucha capacidad en el hígado. O sea que el hígado desintoxica, el hígado está aquí al lado derecho. El hígado de una persona de cuerpo pasivo desintoxica muy bien. Muy bien. Es un hígado que realmente desintoxica muy bien. Sin embargo, el hígado de una persona de sistema nervioso excitado tiende a acumular tóxicos. Por lo tanto, inclusive se sabe que la incidencia de cáncer, hay más incidencia de cáncer en los excitados que en los pasivos. ¿Por qué? Porque estos tienen menos capacidad de eliminación de tóxicos. Entonces, si tú tienes buena capacidad para ir al baño y nunca tienes problema con eso, lo más seguro tu cuerpo es pasivo. Si tú tienes muy poca capacidad para eso y tienes estreñimiento y tienes que estar luchando con eso, lo más seguro tu cuerpo es más excitado. Eso es una de las formas de saberlo. Claro, si tú tomas un cuerpo excitado que mueve rápido, con un cuerpo de mucho movimiento y le das el alimento incorrecto, le das carne, mucha carne, por ejemplo, el sistema nervioso pasivo come mucha carne roja y le va súper bien. Come grasa y le va súper bien. Come eso con ensalada, con vegetales, come queso y le va espectacularmente bien. Este tipo de sistema. Sin embargo, este tipo de sistema, el excitado, es un cuerpo más vegetariano. Vegetales, ensalada. Y come proteína blanca, es lo que le va bien. Estamos hablando de pollo, pavo, pescado. Este tipo de proteína le va bien porque es liviana. Este cuerpo es como si fuera un motor diésel. Necesita algo pesado y este es bien liviano. Tú tomas un cuerpo de alguien excitado, lo pones a comer mucha carne y se tranca y le da estreñimiento. Y tú dirás, pues entonces es pasivo. No. Si tiene problemas de eliminación, ya tú sabes que es excitado. Cualquier problema de eliminación va a venir principalmente excitado. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso excitado es el que controla la digestión. Así que cuando ese sistema, el excitado controla el movimiento de afuera, el que controla la digestión es el pasivo, que es el sistema de adentro. Quiere decir que si este sistema está demasiado excitado, entonces el pasivo está demasiado lento y la persona no puede eliminar. Así que si tu cuerpo tiene problemas de eliminación, lo más seguro, tienes un sistema nervioso excitado y estás comiendo lo que no es. Si no tienes problemas de eliminación y estás gordito, lo más seguro es que tienes un sistema nervioso pasivo y lo que tienes que aprender a comer correctamente. Y esto lo comparto contigo porque la verdad siempre triunfa.